A ver, ¿cuál? Papa Chenre, sí. A ver. Cuando se hace el canto, podéis, una vez se lea el canto, podéis eso, los que queráis hacerlo en tibetano, lo hacéis en tibetano, y los que no, pues lo podéis hacer en inglés. Así lo encuentro. Y si quieres hacer los dos a la par, pues también está bien. Es la de Papa Chenre, la que vamos a hacer. Y así se sabe el significado de lo que estamos haciendo. Correcto, página 44. 150. Piensa. Los innumerables seres infernales, pretas, animales, humanos, suras, asuras, todos una familia. Tú, junto con los innumerables seres infernales, pretas, animales, humanos, suras, asuras, si él está intermedio, todos sois de la misma, una familia. Reza para eso. Porque todos han sido tu madre innumerables veces. No solo una vez, sino muchas veces desde tiempos sin principio. Han sido increíblemente bondadosos contigo y te han dado tu cuerpo muchísimas veces. De los diferentes animales, pretas. Cuando hemos nacido del vientre materno, del útero, sí. Es que hay algunos animales que nacen del calor, otros de la humedad. Incluso con el cuerpo humano hemos dado, incluso nos han dado el cuerpo humano muchísimas veces. Los seres infernales, cuando eran humanos, te han dado la vida innumerables veces. No solamente eso, sino su bondad desde tiempos sin principio, protegiendo tu vida cada vez de los cientos de peligros de cada día. Incluso en esa vida, innumerables veces, también te han dado educación muchísimas veces. Cuando naciste como humana, te educaron innumerables veces, han sido innumerablemente compasivos contigo, han tenido tantas dificultades para tu bienestar cuando han sido tu madre humana y soportando tantas dificultades para tu bienestar, han creado mucho karma negativo para tu felicidad desde el renacimiento sin principio. Y así cada ser de los infiernos, preta, animales, humanos, suras, asuras y suras y seres de esta intermedio. Y así
cuántos animales, piensa cuántos insectos, cuántos has nacido como pájaro, como gallina, cómo han ido a buscar los insectos, por ejemplo, para que tú comieras, o los gusanos, llevando para alimentarte así. Cuando naciste como, pues eso, como pájaro, como insecto. ¿Cómo te han protegido? Han tenido que soportar tantas, cuando naciste, por ejemplo, como pájaro, tantas dificultades han pasado por ti, alimentándote con los insectos, creando tanto karma negativo. Casi digamos que cada acción era karma negativo, porque se hacía con apego. Por ahí creo que alguien se ha caído. Primera. Hice con apego. A ver qué pasa. Entonces, por eso he venido aconsejando a algunas personas que cuando tengas un hijo, la forma de cuidar al hijo cuídalo como un ser vivo, como un ser, no tanto como diciendo mi hijo. Cuando hagas las sadhanas, cuando hagas las meditaciones o cuando comienzas tu práctica, genera la motivación de la bodhicitta pensando en todos los seres. Bueno, pues tu hijo es uno de esos. Es decir, lo dedicas, pues lo incluyes en la categoría de todos los seres, pensando eso, que ese hijo tuyo es uno de ellos, y así de esta forma, es decir, haces la misma motivación hacia todos los seres, porque todos los seres de los que tú has recibido toda tu felicidad desde renacimientos sin principio, de los que has recibido la felicidad presente y toda la felicidad de las vidas futuras, no solamente una de las vidas futuras, sino todas las vidas, la felicidad de todas las vidas futuras, la liberación del samsara y todo el camino, todas las lecciones del camino hasta la iluminación las recibimos de los seres. Entonces, conscientes de eso, con ese reconocimiento, con esa comprensión, sabiendo que así los seres son lo más precioso, lo más bondadoso en tu vida. Pero eso es para todos, exactamente con todos los seres, no solo con tu hijo. Con ese tienes esa conexión kármica y tienes una responsabilidad de cuidarle como otro ser, como un ser vivo. Entonces, cuando haces la sadhana, la práctica, generas la motivación de la bodhicitta para lograr la iluminación, para beneficiar a los seres, la haces para beneficio de todos los seres. Entonces, tu hijo es uno de ellos, de esos seres que están ahí. Es decir, que lo haces de esta forma porque así es una actitud muy diferente. Ya no está la acción negativa. De los 8 dharmas negros mundanos, pero por supuesto que el pensamiento de querer a ese con los 8 dharmas mundanos, si el hijo te hace algo bueno, por supuesto tú le cuidas. Pero si el hijo hace algo en contra tuya, entonces ya no sientes lo mismo. Ya no sientes lo mismo hacia tu hijo. Es decir, que es mucho más fácil desprenderte de tu hijo. Incluso si muere
Y todo eso es debido al apego, cuando se da ese cambio. Es decir, si recibes algo bueno de tu hijo te gusta, pero si hace algo en contra tuya, entonces te enfadas. Y como que abre la posibilidad de que lo dejes, de que lo... Doy simplemente algún ejemplo. Claro que no lo hacen todos, pero son ejemplos. Ahora, con la bodhicitta, siente que este es lo más precioso, lo más maravilloso en tu vida. Entonces, esto lo has de generar con todos los seres. Y ese hijo tuyo es uno de esos seres. Entonces, la forma en la que tú, cuanto más logres cuidar hacia tu hijo con una mente saludable, positiva, no con los pensamientos emocionales negativos, no con el dolor del apego, sino con una mente saludable. Entonces, así de esta forma, de esta forma piensas eso que es lo más precioso, lo más importante, pero es uno de todos los otros seres, aunque tú seas responsable de él. Entonces te regocijas, dices qué maravilloso es que mi vida pueda ser beneficiosa, aunque sea a un solo ser, que pueda cuidar a un solo ser. Y piensas lo beneficioso que es que tu vida sea beneficiosa para tus miembros sean beneficiosos para crear la felicidad, incluso de un solo ser. Qué maravilloso es. Y te regocijas. Eso lo puedes hacer con la bodhicitta. Si tienes bodhicitta, lo puedes hacer así, regocijándote así de esa forma. Puedes hacerlo, quiere decir hacer así, es decir, quiere decir que lo puedes hacer de esta forma positiva, con el apego. Con el apego no sé si se puede hacer de la misma forma, porque cuando tienes dificultades con tus hijos, por ejemplo, no te escucha, están totalmente descontrolados, y tú tienes muchas otras cosas que hacer y tu mente se descontrola. Entonces, para la madre se vuelve muy, muy difícil. Entonces, regocíjate así de esta forma. Mi vida que ha sido beneficiosa, por lo menos para un ser, que mi cuerpo, mis miembros hayan sido beneficiosos para un ser. Te regocijas así de esta forma. Y así de esta forma no hay tantas dificultades en tu mente, en tu corazón. Está ese deseo positivo de ayudarlo. Ya no te resulta tan pesado, tan aburrido o te molesta el tener que cuidarlo, esa responsabilidad. Y es exactamente igual cuando vas a trabajar y te pagan, por ejemplo, para cuidar de un anciano. Cuando tienes que ir a cuidar de alguien, cuando vas a hacer tu trabajo y tienes que para cuidar de algún anciano o vas, ¿cómo se llama? Sí, como cuidadora de niños. La actitud es la misma. Esa es la mejor actitud que tienes que tener, cómo tienes que pensar cuando realices tu trabajo. Y de esta forma
todo lo que tú hagas, cualquier dificultad, cualquier servicio que ofreces que para cuidar al niño, entonces como es desde la mente de la bodhicitta, entonces es cualquier dificultad, cualquier cosa que hagas se vuelve purificación del karma negativo acumulado desde renacimientos sin principio. Se vuelve una gran purificación y se vuelve un medio de acumular grandes méritos extensos. Es una práctica de las 6 paramitas. Está ahí podemos observar la moralidad, la paciencia, la perseverancia, la concentración, la sabiduría. Por supuesto, la sabiduría, cuando piensas que el yo, la acción, el hijo está vacío, existiendo meramente denominado por la mente, existiendo como mero nombre el yo, la acción y el hijo vacíos. Las prácticas de las 6 paramitas pueden reflejarse ahí. Lo que quiero decir, lo que quiera que tú lo mismo que he dicho en relación al hijo, pues esa misma motivación has de tenerla en las diferentes actividades, en la oficina, cuando vayas a cuidar a ancianos o a niños o en tu casa, cualquier sea la actividad que hagas, porque así de esta forma podrás reconocer cómo ese ser es lo más precioso, lo más bondadoso. Cualquier servicio que ofrezcas, las dificultades, y así entonces todo es una purificación, son unos medios de purificación de karma negativo desde renacimientos sin principios, y se vuelven unos medios increíbles de acumular méritos extensos, y así todo se vuelve causa de iluminación. Así todo lo que haces al cuidar a tu hijo se vuelve causa de iluminación, se vuelve el camino rápido a la iluminación, porque si lo haces con bodhicitta acumulas méritos extensos y se vuelve de esta forma el camino rápido a la iluminación. Como Guru Buda Sakyamuni, el Buda Maitreya generó la compasión y la bodhicitta antes que Buda Sakyamuni, pero Guru Buda Sakyamuni generó la bodhicitta bastante después. Lo que pasa pero alcanzó antes, sin embargo, la iluminación antes que Maitreya, porque la compasión de Guru Buda Sakyamuni era mucho más intensa, más fuerte. Y además, y así acumuló muchos más méritos y fue una purificación mucho más, y purificó más rápidamente todo el karma negativo, cuando ofreció su cuerpo a la familia, la mamá tigresa que estaba muriendo. Y aunque Buda Maitreya también lo vio, él no lo hizo. Fue Guru Buda Sakyamuni el que ofreció su cuerpo para alimentar a la tigresa. Ese es un ejemplo. Eso es por lo que el Buda logró antes la iluminación que el Buda Maitreya. Aquí, igual, la práctica del Dharma quiere decir que si tú puedes, cuanto más intensa sea la compasión que generes, si practicas el Dharma, generar la compasión, no tiene por qué estar involucrado con el apego. Si eres capaz de generar la compasión, esto te da la iluminación. Así logras la iluminación de tu hijo. Lo mismo, si estás trabajando por ejemplo, cuidando a ancianos, logras la iluminación de ese anciano o anciana al que cuidas, o de ese niño. O incluso si estás cuidando de un animal, lo mismo, exactamente igual. Recibes antes la iluminación. Tenemos que aprender
y tener cuidado en nuestra vida. Cómo educar, cómo cuidar a los hijos. Si sois padres, ya seas padre, madre, sí, saber cómo cuidar a los hijos, a los niños. La actitud ha de ser la misma, nada diferente. Y así ese se vuelve tu principal objeto de meditación, el principal objeto de tu meditación. Con quien pases tantos años de tu vida, con quien has pasado tantos años de tu vida, se vuelve un objeto muy importante de meditación para los padres. Diciendo esto no estoy inspirando que tenéis que empezar a tener hijos, ¿eh? No estoy sugiriendo eso, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es que no estoy pidiendo que que ahora os dediquéis a la crianza de niños. No estoy diciendo eso. Lo que creo es que si vas a tener hijos, ten cuidado. Realmente tienes que saber, debes de saber, debes tener la educación antes tienes que estar preparado a saber educar para que la vida de tu hijo sea lo más beneficioso. Eso antes de tener el hijo. Por supuesto que todo depende del karma. No significa que todo lo que tú quieras va a salir así. Todo depende del karma. Pero tú como padres tenéis tanta influencia en ese hijo. Porque normalmente los hijos con quien pasan más tiempo en la juventud son con los padres, con los niños. Entonces los padres tienen una responsabilidad increíble en la educación del hijo, una influencia en cómo van a salir esos hijos. Entonces la gente normalmente no lo piensa antes de tener un hijo. Sí. De repente nace el hijo y después no saben luego lo que van a hacer con el hijo. Todo es como maravilloso. Tienes un hijo y todo, wow, como gozo. Es un sueño total, un gozo total al tener el hijo. Solo gozo. El hijo solo es gozo. No hay problemas, no hay ni un mínimo problema. Es lo mismo que con el matrimonio. Es exactamente igual que cuando te casas. Exactamente igual que cuando te casas. Exactamente igual que cuando te casas. O si pudiera estar con él, con ella. Dices, wow. Eso, ya está todo resuelto. Basta. La vida ya se ha resuelto. Si he logrado estar con él o con ella. Nunca piensas que vaya a haber un problema. Oh, no, que va. Todo es un gozo. Todo es maravilloso. Todo es hermosísimo. Piensas eso. Jamás piensas que vas a tener un problema. Solo es un gozo completo. Si soy capaz de vivir con esa persona, si logro vivir con esa persona, entonces todo, adiós, muy buenas. Todo el mundo, adiós, muy buenas. Todo el mundo, adiós, muy buenas. Si logro estar con esta persona, el resto del mundo, adiós. Lo que pase que sí. O sea, que se quede, que se incendie, que se inunde, me da exactamente igual. Adiós. Es muy interesante, muy interesante. ¿Cómo funciona el apego? ¿Cómo funciona la mente? El trip, ¿cómo le diríamos? El trip de la Tierra. Sí, el trip del apego. No sé cómo se dice en español. Que cuando tienes el apego, todo lo que ves es solo hermosísimo, maravilloso, todo es fantástico, es lo más importante en tu vida, es lo mejor en tu vida. Por supuesto, tú solo, al principio tú no solamente esperas, solo visualizas al principio.
Visualizas estar juntos y todas las historias que te montas, todas las visualizaciones que haces. Todas las historias que te montas en tu visualización, haciendo tu sueño, montando el sueño, todas las cosas maravillosas de las que puedas pensar. Y luego pasas un rato con, imagina, en general depende de que gastas y luego gastas tantos, depende del dinero que puedas gastar, pero gastas tantos cientos de tantos miles de dólares simplemente para encontrar a esa persona, simplemente para hacer que pueda suceder el que estés con esa persona. Y todos los regalos, está hablando de la boda, los billones y millones de no sé si está hablando de la boda, pero vamos, del poder estar con la persona, todos los billones y de regalos que tienes que hacer para estar con la persona. Y sí, claro que hay excitación, sí, y cuanto más la encuentres, más piensas, oh, si pudiera vivir con esa persona, qué fantástico sería, maravilloso. Y luego te casas o vivís juntos un tiempo. En Solukhumbu, me acuerdo cuando yo era pequeño, que fui a con los benefactores, a casa de los benefactores, a hacer algunas recitaciones cuando había bodas. Y son celebraciones cuando reciben a la boda, a la novia de otra familia. No sé si es similar a como en la sociedad china, pero son los padres los que deciden con quién se va a casar, creo. Creo que básicamente son los padres los que deciden el matrimonio de sus hijos. Entonces van a encontrar a la mujer y entonces durante varios días hay como bailes con los cimbales, con los platillos alrededor de una especie de columna. Están bailando ahí, llevando pues eso, los platillos. Eso me acuerdo cuando estaba allí. Y luego beben mucha cerveza. Hecha de cebada y de arroz. Beben mucha cerveza, se toma mucha comida. Y luego se tienen que sentar los padres y el hijo y la hija. Ellos no. Los que se van a casar con los padres es como si estuvieran una puya, están ahí vestidos pero no bailan. Y los brocados que dice the wife, sí, que la mujer tiene que llorar muchas horas y está con la cara todo el rato hacia abajo llorando. Casi cerca de 2 días se pasa así llorando con la cara hacia abajo. Pero además vestida de boda, llorando durante muchas horas, porque es muy triste salir de casa, dejar la casa de sus padres. No es porque no es una decisión individual, sino es la decisión de sus padres. Entonces para la hija es muy triste dejar la familia porque no es lo que ella ha decidido. Me acuerdo de esto en Solukhumbu, en Nepal, en las montañas del Himalaya. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, la esencia es... Bueno, finalmente, logras el éxito, logras vivir con la persona con la que querías. Encuentras una casa y
Ya por fin vives juntos con esa persona que tanto querías. Bueno, yo no sé mucho de esto. Y de repente, ahora que ves entonces sí, que ya por fin ves a la persona. Hasta entonces todo era visualización. Una hora, aquí, allá, caminar en el jardín, dando vueltas por aquí, unas cuantas comidas juntos, esto y aquello. Hasta entonces era un poquito. Bueno, atracción entre uno y otro, en fin, todas. Creep. Sí, creándose uno al otro. Dice, entonces por fin te pones a vivir con ella y ahora es cuando empiezas a ver a la persona. Pasa un día, pasan 2, pasan 3 días, 4 días pasan y gradualmente las emociones empiezan a venir. Gradualmente las emociones aparecen y gradualmente aparece el enfado. La persona actúa de una forma que a ti no te gusta o se comporta de una forma que a ti no te gusta o hace algo. Hay muchas diferentes posibilidades. O quizás el olor de su cuerpo no te gusta. Un olor muy profundo. Y muchas cosas, caca. Y gradualmente empiezas a ver muchas desventajas. Entonces la mente egoísta la persona no hace lo que quiere y entonces y a partir de ella todo empieza y otra vez todo empieza. Entonces al comienzo pensabas ningún problema, todo era gozo. Solo era bueno, todo era gozo al principio, lo que tú pensabas que todo iba a ser ya gozoso con esa persona. Todo es que estabas totalmente absorto en el gozo cuando pensabas en la persona. Y ahora eso es como una nube que desaparece en el cielo o como un arcoíris que desaparece, que ya no queda mucho de ese arcoíris. Si de esa nube ya todo se va. Y así pasa un día y más problemas según pasan los días. Y finalmente llega un momento, wow, tu mayor deseo, tu mayor excitación, lo que más deseas, o cuando me puedo liberar de esta persona, cuando puedo